CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica en este jueves 22 de marzo de 2012. Saludos a ustedes que están con nosotros a través de laprensagráfica.com, también a quienes nos ven en Canal 25 a las 9 de la noche. Ayer, miércoles, se celebró el Día Mundial de la Poesía, una fecha establecida por la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y hoy hablamos de ese tema con un invitado especial en nuestro país y desde luego en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Está con nosotros Sergio Ramírez, escritor, abogado y periodista y político, ex vicepresidente de Nicaragua. El año anterior estuvo con nosotros durante la presentación de su libro La Fugitiva, pues hoy a propósito de otros temas nos está visitando. Sergio, bienvenido, es un gusto. Encantado, William, encantado de verte de nuevo. Bueno, es un gusto, Sergio, tenerlo nuevamente con nosotros. A ver, cuéntenos entonces un poco, llegó ayer, ya tuvo una agenda bastante agitada, ¿no? Sí, anoche presentamos las dos antologías editadas por el Fondo de Cultura Económica de México, antologías de la poesía centroamericana y de los cuentos centroamericanos, que me correspondió a mí compilar, organizar, prologar, y son dos documentos muy valiosos de la literatura centroamericana. Se puede decir que hay una literatura centroamericana viva, dinámica, que los jóvenes han retomado esta estafeta, porque son antologías de escritores vivos, porque si no el paquete se vuelve muy pesado. Y estamos contentos con el trabajo, y el lector extranjero va a poder, y el mismo lector centroamericano va a poder ver en perspectiva lo que es la creación literaria, tomando en cuenta que sí, Centroamérica es una entidad cultural, que se puede hablar de Centroamérica como un verdadero territorio literario. Ahora, se está hablando de antologías de narrativa y cuento, puertas abiertas y puertos abiertos. Exactamente, Puertas Abiertas es la antología de poesía centroamericana, Puertos Abiertos es la antología del cuento centroamericano. Los dos volúmenes se presentaron juntos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y son los que hemos traído aquí para presentarlos al público salvadoreño. ¿Qué es lo que puedes encontrar ahí, digamos, la gente que gusta de leer mucho de poesía, de cuento, con qué se encontrará? Bueno, en la antología de poesía, con la diversidad que representa la creación literaria en los distintos países de Centroamericanos. Esta es una antología que incluye a todos los países desde Panamá a Guatemala, excepto Belice, por razones de la lengua. Es un poco más complicado por las traducciones. Y todo lo que es literatura en español, literatura centroamericana en español. Y lo mismo con la antología del cuento. Estamos hablando de 50 autores en cada caso, los más representativos, porque lo que procuramos en esta antología fue que hubiera una verdadera selección de calidad, no hacer concesiones, no es un asunto de cuotas, sino de ver quiénes son los que merecían estar ahí, y que el lector pueda decir, bueno, aquí hay una buena literatura. Si me preguntas cuántas mujeres hay, yo no lo podría decir porque no hemos dicho 50 y 50, sino que las mujeres que están ahí o los hombres que están ahí están porque merecen estar, no por asunto de género o de raza o de ninguna otra consideración. Sergio, ¿de qué manera se ha llegado a establecer la compilación? Es decir, ¿cómo hacer para seleccionar? Porque bueno, cada país tiene mucha producción literaria. Bueno, a mí un grupo de amigos y amigas de Centroamérica que me ayudó a buscar los materiales, a decirme esto vale la pena. Yo me tuve que leer decenas de textos, porque al fin y al cabo la responsabilidad es mía. Lo que hay ahí es porque yo lo escogí. Siempre que uno se mete a estas causas de hacer una antología, pues hay gente que no le gusta, no quedarse fuera, eso es natural. Toda antología discrimina de una u otra manera, y no es agradable estar fuera, no siendo alguien un escritor, no, bueno, pero eso es inevitable. Una antología no es infinita, es una selección. Entonces hay que leer mucho, y
Y anoche en el debate alguien me preguntaba que cómo sé yo quién vale o quién no vale. Bueno, eso es un asunto del gusto personal. Y yo me doy cuenta de que un texto a mí me gusta profundamente cuando me da felicidad, cuando la lectura me da gozo, ¿no? Y ese es el momento que yo digo, este texto vale la pena, aunque yo no conozca al autor. Sí, claro. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de expresión es la que Muy busca abierta, Sergio Ramírez? ¿no? Muy abierta, hay de todo, la tendencia poética es muy variada, muy común. Puede haber desde poesía amorosa hasta poesía de descripción de la realidad histórica, lo que sea, y lo mismo en el cuento. No hemos usado ningún criterio temático. Es la expresión literaria libre, siempre que tenga un estándar de calidad. Y entonces ayer fue la presentación, el nivel de aceptación, ¿cómo se expresó la gente? ¿Qué tal? Bueno, tuvimos un buen público que se enteró por primera vez, entró en contacto con las antologías, ahora veremos que sea leída. Son 2 volúmenes respetables de 400 y pico páginas cada uno, muy bien editados. El Fondo de Cultura Económica es una editorial de primera línea y esperamos que estos libros se vuelvan, textos básicos de consulta sobre la literatura centroamericana actual. Obviamente, como te decía, tuvimos esta medida de que solo hay autores vivos, por lo tanto eso carga el peso sobre las espaldas de los jóvenes. Hay más jóvenes que viejos, obviamente, si estamos hablando de claro, autores vivos, y eso me interesaba mucho a mí, es decir, que ya escritores nacidos en los 70, en los 80, ya entren en la antología. Esta literatura únicamente está impresa, no es posible encontrarlo en internet. Va a haber una edición electrónica que el Fondo de Cultura está preparando. Sí, claro, ahora eso es inevitable, ¿no? Tiene que ser así. La parte de financiamiento para hacer todo esto es el fondo. Es el fondo. Este fue un plan que nació de una conversación con el director del Fondo de Cultura Económica, Joaquín Díez Canedo, y con la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que darle presencia a Centroamérica en la Feria Internacional del Libro. O sea, la feria es el foro cultural más importante que hay en América Latina y en la lengua española en cuanto a libros, pero inmensa. Y cada año hay un país invitado, y siempre se ha hablado de que Centroamérica podría ser un país invitado. Esto no es fácil de organizar porque hay que poner de acuerdo a 5 gobiernos, es una gran inversión ir como país invitado. Pero bueno, entonces decidimos empezar haciendo 2 cosas. Una, poniendo por primera vez un stand de libros centroamericanos que el Fondo de Cultura Económica financió. ¿Eso fue el año pasado? En noviembre, diciembre del año pasado. Y allí por primera vez estaban las editoriales centroamericanas públicas, privadas, de todo tamaño, con sus libros. Eso fue una gran novedad en la feria. Y luego las 2 antologías, es decir, estrenar las 2 antologías ahí en la feria. Entonces me parece que Centroamérica ya tuvo otro tipo de presencia que antes no había tenido. O sea, el punto de partida fue entonces esta feria el año pasado. La feria del año pasado, y ya el stand siempre va a quedar allí, Claro. el stand de los editores centroamericanos. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco del estándar, de la calidad de la narrativa, de la parte descriptiva, cómo estamos en Centroamérica. Es decir, es posible hacer una evaluación que permita incluso hacer comparaciones. Vamos a una pausa, hablamos después de esto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios Sergio Ramírez, reconocido escritor nicaragüense que llegó al país el día de ayer a propósito de que ayer se celebró el Día Mundial de la Poesía y ha habido un evento muy importante alrededor de este tema, en la presentación de las antologías. Sergio, un poco la inquietud en el segmento pasado con el que cerraba el segmento tiene que ver con el tema de calidad de la narrativa, de la escritura, cuánto hemos avanzado, en dónde se ubica Centroamérica ahora. ¿Se percibe el salto de calidad a este nivel? Yo creo que sí, tenemos escritores de reconocimiento internacional que traspasan las fronteras centroamericanas, son editados en Europa, en México, en Argentina. Nombres como Ernesto Cardenal, Yoconda Belli, Horacio Castellanos Moya de El Salvador, Rodrigo Rey Rosa de Guatemala, tienen un espacio internacional. Esto no quiere decir que sean los únicos que valen la pena, no. Hay otros que están conquistando espacios también, siendo mucho más jóvenes. Y yo creo que sí, hay una literatura centroamericana que está siendo leída. Y sobre todo, como yo te decía antes, porque podemos partir de una identidad. Es decir, Salarvé es un escritor centroamericano, Asturias lo es, Rubén Darío lo es. No podemos hablar de escritores del Cono Sur o de escritores de los países andinos, esos son más bien espacios económicos, sociales, no espacios culturales. Centroamérica sí es un verdadero espacio cultural. Ahora, en el caso de la poesía, que tuvo mucha influencia en el siglo pasado, especialmente en la época marcado por toda la parte de la fuerte influencia ideológica, política, Sergio, en aquel tiempo donde había muchos escritores militantes, revolucionarios, de izquierda, ¿qué ha pasado ahora? Hay una fuerte presencia dentro de la poesía, dentro de la narrativa en Centroamérica, marcada por eso, ¿no? La generación, mira, ya hay escritores nacidos en los 90, tienen 20 años, 22 años o finales de los 80, que ya los grandes conflictos que vivió Centroamérica en los años 80 ya no le tocaron. No le tocaron ni las dictaduras militares, ni le tocó la guerra que se libró en El Salvador o en Nicaragua o en Guatemala. Y entonces tienen otra perspectiva de la historia. Y si tienen una perspectiva respecto a estos fenómenos, es una perspectiva, yo diría, más crítica, más alejada y por lo tanto más crítica, o tienen la libertad de ocuparse de muchos otros temas. Ahora, los temas de la vida pública siempre van a influir en la literatura centroamericana. Entre los novelistas siempre hubo temas, dictadura, represión. Claro. Hoy el tráfico de drogas, Centroamérica como un territorio de paso de la droga, lo que eso produce en la vida política, en la vida social, el tráfico de indocumentados, la trata de blancas, en fin, todos estos fenómenos que son el asunto de las pandillas, todo esto es materia literaria. Siempre que se transforme en imaginación, porque la literatura es transformadora, que la imaginación logre transformar las imágenes de la realidad y que nos dé personajes, seres humanos. La literatura al fin y al cabo es sobre seres humanos, no sobre hechos históricos o sociales. Este es el telón de fondo, pero afecta o no la vida de las personas. Una guerra, un cartel de drogas, llega, influencia una zona, unas pandillas, afectan la vida de las personas y eso va a dar a la literatura. ¿Eso implicará que haya una literatura menos ideologizada, menos politizada? Yo creo que sí, eso depende de cada época. Antes no se concebía a un escritor si no estaba comprometido. Y ya cuando se hablaba de compromiso, era el compromiso con la izquierda. Hoy eso
ya no existe más porque no hay ideologías absolutas. Es decir, ya el mundo no se mueve a través de las luchas ideológicas, oeste. El mundo se mueve a través de otros resortes. Hay una multipolarización en el mundo. Antes había un mundo bipolar, hoy hay otros polos culturales, sociales, políticos. Entonces la literatura responde a estos cambios. Ya no es lo mismo que antes. Esta radicalización que giraba alrededor de las luchas sociales, que llegaron incluso a ser militares, creo que eso ha pasado a la historia. Hay como, digamos, temas más puntuales que están influyendo, lo que ya decíamos, el tema, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado. Lo que influye, lo que domina el panorama social, lo que afecta la vida de las personas. Antes un muchacho dejaba su casa para irse a la guerrilla. Hoy un muchacho deja su casa para irse a las pandillas. Esa es una realidad social. O deja su casa para irse a meter a una banda de narcotraficantes pensando que así va a ganar mucho dinero, o deja su casa para irse a buscar la frontera de los Estados Unidos como espalda mojada, como tantos millones de centroamericanos lo han hecho. Atrás queda una mujer, queda una familia. Claro. Y aquí comienza el conflicto personal que lleva a la literatura. Esto es lo que la literatura narra: el abandono, la separación, el delito, como museo del enriquecimiento. Todo esto viene a afectar la vida de las personas, que si estos fenómenos no existieran, ni los carteles de la droga, ni las pandillas, ni los zetas, ni los coyotes, las vidas de las personas tomarían otro rumbo. O si nuestros países pudieran dar respuesta con una estructura económica mejor dotada al que quiere encontrar trabajo y no lo encuentra, entonces tiene que emigrar, la cosa sería diferente. Es decir, la normalidad de la historia es la que crea la literatura fundamentalmente en Centroamérica, o la normalidad de las situaciones. Si nosotros tuviéramos en toda Centroamérica instituciones democráticas firmes, estables, trabajo pleno, bienestar económico para los más pobres, oportunidades en la educación, y nos convirtiéramos de pronto en Suecia o en Dinamarca, entonces la literatura tendría que cambiar de rumbo, tendría que ocuparse no desaparece la literatura, pero bueno, tendría que ser de otra manera. Yo no me imagino lo que es ser un escritor sueco o un escritor danés. No sé, es decir, tiene que tener otro tipo de preocupaciones. Claro. Las mías yo sí sé cuáles son. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco entonces cómo la literatura, una vez que aborde esos temas, puede transformar la realidad de los países, generar impacto en lo político, en lo social y económico. Hacemos una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Sergio, una vez que estos temas de los que estamos hablando llegan a la literatura y la literatura los digiere, los transforma, se convierte en una poesía, en un cuento, en una novela, ¿se puede medir cuánto es el impacto que tiene esto? Porque obviamente que me imagino yo que cualquier escritor siempre piensa, como un periodista puede pensar en cómo poder ayudar a transformar la realidad de los países, en beneficiar, haciendo una buena lectura, una buena interpretación de los hechos para que la gente pueda cambiar. Entonces, no sé, en la literatura, ¿cómo se va logrando canalizar eso? Bueno, yo no
No sé realmente hasta dónde una obra literaria puede tener la pretensión de cambiar la realidad social. Es decir, yo creo que la literatura puede influenciar el pensamiento de una generación. El caso de Pablo Neruda, por ejemplo. Pablo Neruda tuvo un poder en dos vertientes. No hay quien no haya utilizado los 20 poemas de amor en una canción desesperada para enamorar a una mujer o hacer pasar como que el poema 20 era un poema suyo, ¿no? Propio del enamorado dedicado a su novia o a su enamorada, ¿no? Tenía este poder de persuasión, este poder de penetrar en las vidas privadas de las personas, alguien como Neruda, y por otro lado el canto general inspiró mucho a las generaciones revolucionarias que querían cambios porque pintaba una realidad descarnada de América Latina, injusta. Estos son libros que tienen influencia, que llegan a tener influencia. Este año estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens, el gran novelista que pintó la sociedad industrial inglesa, una sociedad muy desigual, con miles de gente miserables trabajando en las textileras, en los altos hornos. Y bueno, Dickens influenció a la vida pública porque sus novelas hicieron que se hicieran reformas en los sistemas de trabajo, en los sistemas carcelarios de la Inglaterra del siglo XIX. Pero no toda literatura puede pretender influenciar a una sociedad. Yo creo que la literatura es una expresión personal que puede tener consecuencias cuando yo la escribo o mañana cuando ya estoy muerto, o no tenerlas nunca. Pero es un acto de creación individual que va a dar a los demás. La pretensión mía es que alguien me lea. Esa es la primera pretensión. Y yo hacer que alguien reflexione o disfrute o sufra con lo que yo escribo. Pero quiero ir a dar a un lector. Creo que solamente los poetas místicos no querían ir a dar a ningún lector, ni Sor Juana Inés de la Cruz o San Juan de la Cruz o Santa Teresa. Escribían para comunicarse con la divinidad, no para comunicarse con los seres humanos. Eran grandes poetas y como consecuencia su poesía llegó a ser conocida. Pero no, la pretensión de todos los demás mortales que escribimos es comunicarnos, encontrar un lector. Es la misma de Sergio Ramírez Mercado. Es la mía, es decir, yo lo escribiría si no supiera que alguien está esperando leer lo que yo escribo. Y cuando uno escribe está pensando en un lector en singular, un lector que es riguroso. Yo pienso en un lector que es riguroso, que no me dejaría escribir cosas banales, livianas, comerciales, que quiere leer algo que esté bien hecho, que lleve trabajo, y por lo tanto pienso en ese lector que es mi fiscal, que no me hace concesiones. Y claro, es un lector desconocido. Uno de los grandes gozos que un escritor tiene, como a mí me ocurre, es que llegas a un lugar, en México, en Colombia o en España, y de repente estás firmando libros y de repente se presenta alguien que viene de su casa cargando todos tus libros. Sí, claro. Que tiene 6, 7 libros tuyos, que se ve que están manoseados, leídos. Bueno, ese es mi objetivo, no cambiar el mundo, no provocar una revolución, no derrocar un gobierno, sino entrar en la casa de un lector y vivir ahí en esa casa de ese lector, en los estantes de su biblioteca, y que un día saque esos libros porque sabe que yo estoy allí y lleve a que yo se lo firme. Para mí, ese es el objeto de la literatura. Veremos en adelante, no sé, este año, en los próximos años, algunos escritos de Sergio Ramírez, más, no tanto sobre la novela o la poesía, sino más dirigido a reflexionar sobre la realidad, sobre los problemas de Nicaragua concretamente o de Centroamérica. No creo porque eso me quitaría tiempo a mí para la reflexión literaria y para la creación literaria. Yo saldé mis cuentas con mi vida política escribiendo mi libro de Memorias de Dios, muchachos, y yo dije, hasta aquí llego, y lo demás para mí es creación literaria. El tiempo pasa, el tiempo se agota, y
la cantidad de libros que yo quisiera escribir va a desbordar mi propia vida, así que tengo que dedicarme a eso. Bueno, pero es imposible hacer reflexiones sobre la... Usted sigue escribiendo, escribe para la prensa gráfica también, artículos Sí, de claro. todo tipo, bueno, no solo para la prensa, sino para otros periódicos a nivel mundial, y los temas de la vida diaria están ahí siempre, o sea, Siempre. es imposible, es decir, cuando usted dice, cuando escribí Adiós muchachos y saldé cuentas con la vida, no significa que se desvinculó totalmente. Vamos a ver, saldé Ajá. cuentas con mi vida de participación política, con lo que Ya. yo fui como en la vida política, candidato, funcionario, revolucionario, parlamentario, que ya no lo volveré a hacer nunca. Pero yo además de mi sombrero de escritor tengo mi sombrero de ciudadano. Y yo cuando alguien me hace una pregunta política yo nunca dejo de responderla porque me preocupa el país donde vivo, me preocupa la región donde vivo, lo que está pasando en Centroamérica y lo que está pasando en América Latina, lo que pasa en Nicaragua. Entonces yo no busco ir a hablar sobre eso, pero cuando me lo preguntan respondo porque tengo una conciencia ciudadana como la tendría un zapatero, como la tendría un panadero, un médico, un ingeniero, que es un ciudadano y los ciudadanos tienen que participar. Yo creo que la vida pública se hace con los ciudadanos que se expresan, no con los que se quedan callados. Bueno, y los periodistas preguntamos siempre sobre esos temas, así que vamos a una pausa y después regresamos ya para hablar de la realidad, de cómo se ve Nicaragua, cómo se ve Centroamérica. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Sergio, entonces, hablando como ciudadano nicaragüense, ciudadano de Centroamérica, ¿cómo se está viendo Nicaragua? Y creo que también eso nos va a permitir, porque compartimos tanto los problemas muy similares, ¿no?, de la región, y que nos va a permitir hablar también de Centroamérica. ¿Cómo se ve Nicaragua en términos, por ejemplo, de cómo está evolucionando en términos sociopolíticos? Bueno, yo diría que se ve muy distinto de como yo veo a El Salvador. Aquí acaban de ocurrir unas elecciones de medio periodo, unas elecciones legislativas, municipales, que a mí me han parecido ejemplares por lo que leo, ¿no? En el sentido de que el partido de gobierno pierde las elecciones y acepta la derrota sin ningún trauma. La alternancia está establecida a través del sistema electoral en el que todo el mundo confía. No he oído yo reparos en contra del fallo del Tribunal Electoral ni de la manera como han sido contados los votos. Eso para mí es el paso fundamental o la llave que abre las puertas del sistema democrático. No es lo único, una democracia no es votar nada más, pero sin votar libremente no hay democracia. Y entonces yo comparo la situación de El Salvador con la de Nicaragua. El partido de gobierno hizo todo lo contrario, intervenir las elecciones, y a través de un consejo electoral viciado que tiene unos rostros completamente comprometidos con la corrupción electoral, cuenta unos votos de una manera que nadie sabe cómo fueron contados. El informe de la Unión Europea, de la Misión Electoral de la Unión Europea y de la OEA dice que no hubo transparencia. Muy diplomáticamente dicen hubo opacidad en el proceso electoral. Yo no sé si el presidente Ortega ganó o perdió esas elecciones, nadie puede saberlo,
El único resultado es que además de que fue proclamado triunfador, le adjudicaron 63 asientos de 90 que tiene la Asamblea Nacional. Es decir, hoy tiene un alud que echarle encima a la institucionalidad del país, cambiar la Constitución, cambiar las leyes, y la oposición está reducida a una mínima expresión. Hoy vienen unas elecciones municipales en noviembre. Yo no tengo alternativa para ir a votar a esas elecciones. ¿Para qué? Mucho desaliento. Los votos los va a contar las mismas personas, la ley electoral va a ser la misma, el control que tiene el partido de gobierno sobre las mesas electorales es igual. En las elecciones nacionales, en 30% de las mesas la oposición no estuvo presente, no tuvo fiscales, en 30%, porque no los dejaron entrar, porque no los dejaron estar presentes a la hora del escrutinio de la final, no firmaron las actas. Entonces el partido de gobierno estuvo solo en el 30% de las mesas electorales. Si eso se va a repetir en las municipales de este año, pues yo no tengo ningún interés en ir a votar, en perder mi tiempo en votar en esa clase de elecciones. Entonces, este deterioro institucional que a un gobierno que tiene todo el poder en la mano, a una familia que tiene todo el poder en la mano, le parece que esto es muy bueno porque consolida su poder, es al revés, deteriora ese poder. Es decir, a mediano o largo plazo, estas culpas se pagan, en los sistemas políticos estas culpas se pagan, porque yo creo que en Centroamérica el destino es la democracia, y la convivencia democrática es la que va a marcar las relaciones entre los países centroamericanos. En la medida en que tengamos abusos autoritarios o falsificación del sistema electoral, esta convivencia verdaderamente no va a ser posible. Pero en Centroamérica, aún teniendo los problemas siendo muy similares en muchos sentidos, cada país resuelve a su manera y quizás asume la democracia a su manera. Por la vía democrática. Es decir, en Guatemala ganó el general Pérez Molina, un ex militar. Bueno, lo eligió la gente, nadie ha dicho que no haya sido electo. Sí, claro, no hubo sobresalto. Esas son las opciones. Aquí las próximas elecciones las puede ganar Arena, y el FMLN va a aceptar que ganó Arena. Ese es el sistema democrático, esa es la alternancia. O puede volver a ganar un candidato del FMLN, entonces Arena también va a aceptar, o un candidato de Gana, no sé, Gana sacó ya votos suficientes como para escupir en rueda, como decimos, ¿no? Entonces, como te decía, esa es la llave del sistema democrático, votar libremente, elegir. Lo demás vendrá por añadidura. Es cierto que las democracias centroamericanas son imperfectas, tienen debilidades, está presente la corrupción, muchos lunares, pero creo que vamos, con excepciones, por buen camino, es decir, el camino de la democracia. Ahora, en el caso de Nicaragua, ¿en qué momento comenzó a distanciarse de ese camino hacia la democracia? Yo creo que con la voluntad que tiene el presidente Ortega de quedarse siempre en el poder, al estilo Chávez, al estilo Correa, al estilo Morales, que no están pensando en irse, sino que están pensando en manipular las leyes, la Constitución, las instituciones para quedarse. ¿Eso puede ser sostenible en corto plazo? Eso no es sostenible. A largo plazo eso no es sostenible, porque la gente lo que demanda es un sistema democrático verdadero, y estos sistemas están acompañados por una dosis muy alta de populismo, y el populismo tampoco resuelve nada. Es decir, la gente puede estar agradecida de que se le den unas láminas de zinc para techar su casa, de que se le den alimentos, pero el verdadero sistema democrático funciona cuando la gente tiene trabajo, un trabajo rentable, cuando tiene educación, cuando tiene salud verdadera y no vive de donaciones. Esto realmente no puede funcionar por largo tiempo. ¿Y es posible el establecimiento de una dictadura utilizando todos los instrumentos que puede facilitar una democracia? No creo que ningún país centroamericano acepte una dictadura. Una dictadura que reprima, llene las cárceles de presos políticos, mande al exilio a los opositores, suprima los periódicos, los medios de comunicación. Puede ser que en la mente de alguien exista ese proyecto de que el poder absoluto solamente puede alcanzarse callando a los demás, pero eso ya no es viable en Centroamérica. Estamos viviendo otros tiempos, estamos en el siglo XXI, y el estado natural de un país es la democracia, y
quien intente eso va a fracasar. Bien, vamos a otra pausa comercial, volvemos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, hay temas que no pueden faltar en las reflexiones y en los análisis de Centroamérica, sobre todo porque vivimos en todo este tema de la globalización de las economías de los países, Sergio, que tiene que ver con la globalización también de los problemas. El caso de las drogas, que no es nada nuevo, pero tiene otras dimensiones en este contexto. En nuestro país estamos viviendo en este momento una discusión, hay una gran controversia, se lo comentaba antes de iniciar la entrevista, que tiene que ver con unos dicen negociación, otros dicen que entendimientos que ha habido con las pandillas. El asunto es cómo de una manera dramática hemos visto de 14 homicidios diarios, de 12, 14 homicidios diarios, ayer por ejemplo solo hubo un homicidio. Entonces se habla de que ha habido ahí una negociación supuestamente de gobierno con las pandillas, otros dicen no, lo que ha habido es un entendimiento, y en esto ha formado parte la Iglesia Católica con un ex dirigente del FMLN que han intermediado para que las pandillas entonces se pongan de acuerdo y dejen de matarse entre sí. Pero bueno, estamos hablando del tema ya en términos globales de seguridad, del tema de violencia, narcotráfico. Creo que el gran tema de Centroamérica es la seguridad. Claro, tenemos otros temas fundamentales, la educación, el trabajo, la desigualdad social, la marginalidad, pero hay un tema que atraviesa a todo Centroamérica, que es la droga. Y la droga es una gran multinacional, es decir, los carteles de la droga son una gran multinacional que maneja miles de millones de dólares y que por su fuerza de gravitación tiende a tender a atraer a las otras facciones que se dedican al crimen organizado. Extorsiones, secuestros, asaltos, todo va a caer bajo el dominio de los grandes carteles de la droga. Yo diría que estamos siendo víctimas de una situación injusta que nos da la geografía, porque pasa la droga por Centroamérica porque somos un puente natural. Si pudiéramos entre todos los países centroamericanos contratar una draga que nos arrastrara lejos de la posición geográfica donde estamos y dejáramos de ser este puente que somos entre Colombia y México, pues tal vez estaríamos mejor, pero eso es una hipótesis de un novelista. La realidad es que estamos aquí. Estamos aquí, la droga pasa, se captura una mínima parte de la droga, el resto pasa franca, llega a los Estados Unidos, que es donde se consume. Están las grandes redes de consumidores y nosotros pagamos los platos rotos, pagamos las consecuencias, crimen, enfrentamientos, secuestros, robos, porque estamos contaminados, estamos infestados por el paso de la droga. No somos grandes países consumidores. Ese no es el problema. Aquí se consume droga de una manera mínima, claro, pero la capacidad adquisitiva de que alguien pueda comprar una ración de cocaína refinada que vale 30, 40 dólares en Estados Unidos, pues no la tiene cualquiera. No puede ser un mercado de consumo atractivo además, para el narcotráfico. la cantidad de gente que vive aquí no justifica que sea claro, una masa crítica de consumo. Entonces somos simplemente un puente. Eso me parece que el presidente Pérez Molina ha puesto el dedo en la llaga. Hay que abrir una discusión sobre la actitud institucional de estos países por su propia seguridad frente a los carteles de la droga.
y la legalización, la despenalización del consumo de la droga me parece que es un tema muy serio, que por fin se ha puesto sobre la mesa. Antes era un tabú hablar de eso. Cuando el presidente Pérez Molina lo propuso, inmediatamente la presidenta de Costa Rica aceptó que tenía que discutirse. El presidente de Colombia, yo estuve presente en un diálogo con el presidente de Colombia en el Hey Festival de Cartagena, donde hablamos de eso. Estaba Carlos Fuentes, estaba el director del país, y él aceptó que él estaría de acuerdo con la despenalización siempre que se tratara de un acuerdo internacional. Tiene que ser un acuerdo internacional, porque el día que un país diga aquí se despenaliza la droga, se vuelve el gran refugio de todos los narcotraficantes. Claro. No, tiene que ser un acuerdo. O sea, imposible de manera unilateral, de manera que un país lo decida. Eso es imposible. Decir que Guatemala va a despenalizar la droga, entonces eso se volvería el paraíso de refugio de todos los criminales. Pero hemos llegado al punto de madurez en este momento como para entrar a una discusión que sea bastante seria, sana, razonable. Pero en la reunión que está convocada para Antigua Guatemala, el tema de la agenda es que propuso el presidente Pérez Molina. Va a asistir el presidente de México, va a asistir el presidente de Colombia. Entonces algo tiene que resultar de ahí. No va a resultar que estos 8 países se ponen de acuerdo en despenalizar la droga. Eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Pero se pone sobre la mesa de discusión y se comienza a hablar de que hay alternativas que no son simplemente sacar el ejército a la calle como ha hecho México, enfrentarse a los carteles. Bueno, matan a un jefe de un cartel, lo capturan, lo mandan extraditado a Estados Unidos, pero inmediatamente sale otro, porque el problema no son las personas, sino el negocio multimillonario que esto significa. Yo estuve en México hace un par de semanas y leía una información que a mí me dejó helado. El Banco Central de México declaraba que en el último trimestre habían sido sacados de México 17,000 millones de dólares producto de la venta de la droga. Es decir, estamos hablando de 75 mil millones de dólares solo sacados de México hacia santuarios bancarios en algún país, porque ese dinero los narcotraficantes no lo meten debajo del colchón, lo invierten, lo reinvierten. ¿Cuántos negocios que no sabemos están en manos de los narcotraficantes? Claro. Entonces, este es un problema que hay que enfrentarlo tomándolo por los cuernos. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial. Regresamos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Sergio, ¿tiene futuro Centroamérica? Tiene, yo creo que sí, muchísimo. No hay que olvidar que el primer gran experimento de integración latinoamericana se hizo en Centroamérica. El Tratado de Managua de 1960 fijó la base de un mercado común. Se creó el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, en aquel tiempo, de una manera visionaria, yo diría, Centroamérica se adelantó a hablar de integración. Hoy me parece que la preocupación se ha desplazado hacia tener o no tratados de libre comercio con grandes bloques económicos, grandes países, y no más bien alentar el intercambio de mercancías en la región y consolidar
la integración centroamericana. Algunas otras cosas se han hecho de buena fe, pero yo creo que a destiempo. Una casa no se construye primero por el techo, que es lo que me parece que ha pasado con el Parlamento Centroamericano. Hay 120 diputados, porque está Panamá y República Dominicana, entonces serían 140, 7 por 2, 14, 140 diputados que cuestan una fortuna a nuestros países que discuten resoluciones que no tienen ningún poder. Sí, porque no es vinculante. No, entonces eso, es decir, un parlamento o sea, queda a nivel de consejos. No tiene poderes supranacionales, no puede influir en una legislación local. Entonces eso es un ejercicio completamente inútil, ¿no? Hay una corte centroamericana que ojalá sus fallos fueran atendidos. Hoy acaba de hacerse cargo de ver un problema fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica dice que no tiene por qué hacerle caso a este tribunal. Entonces, esas cosas de la superestructura jurídica son la conclusión de un verdadero proceso de integración, no el comienzo. Pero bueno, creo que se han dado pasos, se siguen dando. Creo que los presidentes se reúnen muy a menudo, discuten problemas fundamentales, como se va a discutir de las drogas hoy día. Exacto. Yo sí tengo mucha fe en que, además, por una simple razón, y es de que cada país centroamericano por sí mismo no va a poder valerse en el mundo global futuro, tal como se está desarrollando. Son economías demasiado pequeñas para poder ser viables. Entonces sí, Centroamérica unida, diría, bueno, el producto de una Centroamérica, el Producto Interno Bruto de una Centroamérica vista de conjunto sería respetable. Ahora, esto puede ser incentivado más por obligación o por presión que por convicción, o pueden ir por necesidad y por convicción, pero muchas veces las convicciones vienen de las necesidades. Yo creo que esta es una necesidad imprescindible. No vamos a poder subsistir solos si no desintegrados en el futuro. Estamos hablando de un mundo cada vez más integrado. Perfecto, se nos fue el tiempo. Sabemos que tiene otro compromiso. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy amable, Julián, gentil. encantado. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vamos a ver mañana siempre con otro interesante tema y otro interesante invitado. Gracias por su fiel sintonía.